Bueno, retomando uno de los temas del año pasado que causó un poquito de controversia con relación a si vamos a la marcha de LGBT, de si los niños o adolescentes podían ir a la marcha. Tenemos hijos chicos o adolescentes que como que les da curiosidad o quieren ir a ver qué hay, y pues yo decía que no, pero bueno, obviamente pues sabemos que pues no es lo que uno diga, ¿verdad? Hay expertos que nos pueden decir pues qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer. La manera como quieren presentar este tipo de eventos para para el mismo contexto para los hijos. En este caso también me ha tocado ver que los abuelos con los nietos, a final de cuentas, tiene que ver mucho la estructura de la familia y el enfoque de la familia como tal. En Reconciliando tendremos conversaciones de temas, a veces incómodos, que creemos que cualquier padre e hijo debería tener. Desde temas de pareja, permisos, independencia, hasta tema de finanzas, inteligencia emocional y bienestar familiar. Soy Rosy y yo Bren, y juntos compartamos este espacio para poder reconciliar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reconciliando. Yo soy Bren. Yo soy Rosy y el día de hoy vamos a tratar de un tema muy interesante porque, bueno, retomando uno de los temas del año pasado que causó un poquito de controversia con relación a si vamos a la marcha de LGBT, de si los niños o adolescentes podían ir a la marcha. ¿Te acuerdas que estábamos en controversia de que yo decía que no? Sobre y todo yo decía que sí. Ajá, exacto, sobre todo porque pues tenemos hijos chicos o adolescentes que como que les da curiosidad o quieren ir a ver qué hay, y pues yo decía que no, pero bueno, obviamente pues sabemos que pues no es lo que uno diga, ¿verdad? Hay expertos que nos pueden decir pues qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer. Entonces, pues tomando como base ese capítulo, pues hoy tenemos una invitada. Sí, que... pero espera, Ajá. Antes de decirles, Ajá. qué emoción volver, o sea, estábamos muy desaparecidas últimamente y la verdad es que estamos muy felices de regresar ya con voces nuevas, voces expertas, voces que conocen, perdón, del tema, que pues ya no nada más somos como tu opinión y la mía, ya es como que alguien que de verdad pues sabe del tema, ¿no? Sabe de qué se trata y ya, ahora sí ya, puedes continuar. Y bueno, pues estamos emocionadas porque estamos recibiendo una colaboración de una experta que nos va a ayudar a aclarar todos estos temas, porque pues lo que siente uno a veces no es lo que es en realidad, ¿no? Bueno, pues ella es una psicóloga educativa y licenciada en Ciencias de la Educación, es diplomada en Desarrollo Humano, tiene 23 años de experiencia en el área de la educación, y bueno, pues nos complace presentarles a Almalicet López, que ella es la que nos va a ayudar a aclarar todas estas dudas que tenemos con respecto a cuándo es importante hablar con los hijos acerca de esos temas, o si sí los llevamos, si no los llevamos, a qué tanta información les debemos de dar o acercar. O si ya tienes 22 años y está bien que tu mamá no te deje ir, sí está, o sea, todas estas cosas. Y Así bueno, es. ¿cómo estás, Liz? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, bien, gracias. Aquí contenta de compartir con ustedes. Al contrario, gracias por colaborarnos. Bueno, pues a mí me gustaría iniciar con la primera pregunta, así como va. Ya, de una vez a pelearnos. Sí, exacto. La pregunta que yo tengo así muy directa es si sí debemos asistir a la marcha LGBT con niños o adolescentes. ¿Qué tanto les perjudica o les ayuda o les influye en su desarrollo? Cada una de las familias, la manera como quieren presentar este tipo de eventos para para el mismo contexto para los hijos. En este caso también me ha tocado ver que los abuelos con los nietos, a final de cuentas, tiene que ver mucho la estructura de la familia y el enfoque de la familia como tal. Hay familias que desde pequeños hablan mucho de la inclusión y de la aceptación a las diferencias, y en base a eso toman la decisión de llevarlos, pero hay familias que consideran que no es necesario adentrarlos tanto a eventos de ese tipo. Entonces sí depende mucho de los padres, es una decisión personal de cada familia y de cada padre, donde ellos tienen que evaluar si es apropiado o no es apropiado para la edad del niño.
¿Qué tendríamos que revisar principalmente? Pues la parte donde, ¿qué es lo que quiero que mi hijo vea o visualice y hasta qué punto? Porque aquí hay factores muy importantes a revisar. Cada marcha es diferente. La realidad es que cada marcha es diferente. Hay marchas que son muy pacíficas, muy tranquilas, muy familiares, y hay algunas que les empiezan a dar connotaciones políticas o con otra índole. Entonces, sí tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos transmitirle a nuestros hijos en el caso de llevarlos al evento, ¿no? Porque hay cosas que se van a salir de control en cuestión a qué es lo que ellos pueden ver o percibir y de eso nos lleve a qué nos van a cuestionar. Entonces sí tenemos que prepararnos muy bien porque no sabemos qué tipo de marcha vaya a ser la siguiente. El enfoque siempre es el mismo, sin embargo, el contexto lo va dando la misma. Y él va a depender de muchos contextos, no nada más de, digamos, de los iniciadores, sino también, pues, de las familias que van llegando en ese momento. Me ha tocado ver en algunos eventos de noticias que de repente, pues, se distorsiona el enfoque que traían los iniciadores, ¿no? Entonces, pues ya hay unas cuestiones más políticas, empiezan a ver otro tipo de cosas y pues para ellos, pues sí les genera más inquietud, ¿no? Y los hijos también van a cuestionar y van a preguntar. Entonces, sí es importante que los papás sí tomen la decisión, pero siempre pensando en esta parte de qué puede pasar y cómo lo voy a manejar yo como papá con mis hijos, ¿no? Porque pues sí, hay momentos que es muy relajado y hay momentos donde puede haber desnudos, cuestiones de otra índole, y entonces, ¿cómo lo voy a vivir yo para podérselo transmitir a mi hijo? Porque pues de eso va a depender el cómo lo recuerde y el enfoque que también mi hijo le vaya a dar en ese momento, porque si no, pues me va a empezar a cuestionar más cosas y también estoy preparado para los cuestionamientos que me pueda hacer mi hijo en ese momento. Esa sería la cuestión, ¿no? En el principal. Entonces, sí depende de los papás. Yo siempre les digo, es que es como todo en esta parte social tiene clasificación, ¿no? Cuando vamos a ver una película, pues hay clasificaciones que son para público en general, para niños, para adultos, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con este tipo de eventos. Entonces, sí tenemos que estar muy conscientes de lo que queremos hacer como familia. Yo les diría, lo ideal sería que pudiéramos todos fluir porque a final de cuentas tiene mucho que ver con un movimiento de aceptación. Sin embargo, pues las connotaciones, como les decía anteriormente, son diferentes y entonces sí tenemos que revisar qué es lo que se me puede presentar a mí como papá o como mamá si voy con mis hijos al evento y qué es lo que me pudieran cuestionar. Y si me cuestionan eso, ¿qué respuesta le voy a dar? Con la finalidad de que todo fluya, porque si no, si me quedo callado o doy información con juicios, entonces se pierde el enfoque que a lo mejor tú le querías dar como papá a llevar a tus hijos al evento, ¿no? Así es. O sea que, o sea que según entendí, no hay como un bien y un mal, es más como que a lo que tu familia o a lo que tus costumbres, digámoslo de alguna forma, pues estén acostumbrados, valga la redundancia. Y efectivamente, realmente es esa parte donde pues las personas o las familias van a dar ese enfoque al evento y también yo les diría, el papá o la mamá también tendría que ver cuál es la finalidad de llevarlo, si es por iniciativa personal y si es por iniciativa de los hijos, cuál es la inquietud que tienen por ir al evento. En base a eso, tomar una decisión, pero siempre les digo, la idea es tomarlo sin juicios para que sea lo más claro para todos los miembros. Entre más claridad tengamos, tú lo vas a vivir como papá de una manera transitoria y tranquila y tus hijos de la misma manera. Ok, ¿y qué tanta información hablando de que, o sea, debemos como papás, si ya decidimos llevarlos,
qué tanta información se les debe dar antes de llevarlos o qué tanta información se les debe dar después, porque como bien dices, ellos van a cuestionar y sobre todo la parte de los desnudos, que es lo que yo siempre te he estado a ti diciendo, que a mí no me encanta, qué tanto se les debe de decir, pues o de qué manera abordamos el tema, porque pues estás de acuerdo que no es fácil y luego ellos preguntan cosas sencillas y nosotros queremos explicarlas, pero sí a fondo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto les debemos decir? Pues mira, principalmente hablarles, si es esta cuestión de sí lo voy a llevar, es hablarles de qué trata la marcha, cuál es la finalidad, cuál fue el origen de la marcha y hacerles ver también que va a haber cosas que a lo mejor no vamos a entender en el momento. Puede que todo fluya y también de hacérselos ver de esa manera, que todo fluya y sea un evento muy tranquilo, donde se disfrute, donde se acepte, tiene que ver con la aceptación, la diversidad y la visibilidad, a final de cuentas, es un evento de visibilidad a las diferencias de las aceptaciones sociales sobre el movimiento, ¿no? Entonces, hablarles de todo eso, pero también decirles que si en caso de que veamos algo que nos genere inquietud o comentario, sí siempre tiene que ser bajo una línea de respeto y no de burla, y sobre todo, pues que sea clara la información que ellos quieran buscar. Siempre decirles, si tú tienes una duda con respecto a lo que vamos a ver, pregunta. Puede ser en el momento o puede ser después del evento, pero sí antecederlo antes de llegar al evento, ¿no? Con la finalidad de que ellos vayan con esta visión de perspectiva muy clara de lo que viene, a lo que van y lo que puede suceder. Entonces, a lo mejor ya con esta información, aunque se diera, como decíamos, esta parte de estos excesos de desnudo, de agresiones que puede haber también, de cuestiones de violencia, porque también cuando hay ese tipo de eventos, pues viene la contraparte, ¿no? Aquellos que pues les cuesta aceptar las diferencias de los otros y pues llegan a la provocación o puede haber situaciones de provocación que tratan de que esto no suceda, sin embargo, tampoco están, este exentos de que se quede así y llegue a lo mejor, dicen por ahí, un grupo de choque para generar situaciones inadecuadas con un evento que puede ser muy tranquilo o pacífico, ¿no? Y también hacerle ver a los hijos de que en caso de que suceda eso, qué va a pasar o qué decisión vamos a tener como familia y después poderlo platicar con la finalidad de que todo fluya, ¿no? Pues yo digo que no hay que llevarlos de cualquier Es que ese manera. es el punto, o sea, aquí, por ejemplo, en nuestras costumbres son, bueno, más bien las de mi mamá, son de que, o sea, ella sí siente como, ¿cómo se diría? Eres pudorosa en ese aspecto, entonces eso es lo que hace que no quiera que vayamos a la marcha, pero en sí, Liz está diciendo que no hay nada de malo. Pero no hay nada de malo siempre y cuando se platique con los hijos como se debe de platicar. Pero tu respuesta siempre ha sido un no Porque yo no he rotundo. platicado con ustedes, me refiero en relación a ver qué objetivo tiene la marcha, porque ni yo lo sé a ciencia cierta. O sea, entonces yo tendría que hacer una tarea antes para poder platicar con Jimena, ya tú, pues ya como quieras, ¿no? Ya voy a ir Ajá, a la exacto, siguiente. porque ella es la adolescente, ajá, pero yo tendría que hacer una tarea antes para poder platicar con ella y entonces llevarla yo, ajá, llevarla yo y pues ver a ver qué podría pasar y todo lo que nos está diciendo. Entonces, la verdad es que para mí no tiene sentido. ¿Qué no tiene sentido? ¿Hacer todo eso más para llevarla? No, o sea, no, definitivamente no. Bueno, a ver. Ahora, ¿cómo podemos saber? Porque hay muchos papás que sí son un poquito más abiertos que yo, tal vez, ¿no? ¿Cómo podemos saber si el hijo está listo como para poder conversar de estos temas? Porque estás de acuerdo que muy chiquitos, pues como que no mucho, no sé. ¿Cómo sabemos que el hijo está apto para ir y para hablar de O estos para temas? escuchar, ajá. Primero sería preguntarle y también preguntar a papá o a mamá, ¿cuál es la finalidad de llevarlo? ¿Lo quiero llevar yo por propia iniciativa o es porque me lo está pidiendo? Y en caso de que me lo esté pidiendo, entonces sí, preguntarle cuál es esa inquietud de querer asistir, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas conocer? ¿Qué es lo que necesitas visualizar? ¿Qué es lo que quieres vivir? Porque también es vivir la experiencia, pero Claro. ¿desde dónde la quiere vivir? La mayoría, o sea, también depende de la edad.
muchos de los chicos lo experimentan por querer vivir el relajo y tiene que ver con la etapa de la adolescencia, ¿no? Otro tanto tiene que verse con esta parte de identificarse y no tanto en la identidad sexual, sino identificarse en esta cuestión de apoyo a las diferencias, ¿no? Y entonces también tenemos que ver desde dónde lo está viendo mi hijo, si es desde ese apoyo a las diferencias. También viene la parte donde ya empieza el gusanito a cuestionarnos de estos gustos y preferencias. Entonces, si va también por ahí, es con esta tranquilidad y sin prejuicios y sin ideas muy cerradas, preguntarle cuál es esa inquietud. Porque a final de cuentas, si estamos hablando de una etapa de adolescencia, la adolescencia es donde más hay estos cuestionamientos acerca de la identidad sexual. Es donde se empieza con toda esta identidad, entonces tenemos que estar al pendiente de qué es lo que está necesitando el otro lado para nosotros proveerles la información y que no salgan a buscarla en donde a lo mejor posiblemente le den una información errónea. Pero sí, yo sí les digo a los papás tener mucha claridad y mucha tranquilidad, sin asustarnos, porque a final de cuentas, si nos perciben angustiados, asustados, o cerrados, porque me ha tocado ver papás muy cerrados a los cuestionamientos de los hijos con respecto a eso, pues lo que generan es todo lo contrario, ¿no? Entonces el hijo, se aferra más a las situaciones, se enoja más con los papás, hay poco flujo de comunicación y entonces va a ir a buscar la información en otro lado que a lo mejor no sea lo que necesite en ese momento. Entonces sí sería importante primero indagar como papás si en caso de que sea por una cuestión de parte del hijo o de la hija, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad de querer asistir o por qué quiere ir o qué le llama la atención para participar del evento? Y en base a eso, tomar la decisión adecuada como familia, para que todos estén tranquilos y sobre todo que todo pueda fluir, porque si no es un estire y afloje de sí quiero ir, pero tú no me dejas, o tú quieres irte a la fuerza, y entonces entra en esta cuestión de palabras que no les va a llevar a ninguna situación adecuada, y entonces, pues a lo mejor en una de esas, el adolescente fue y se fue solo, ¿no? Al evento. Entonces, sí, la idea es por lo menos hacer ese acompañamiento para que sepas qué es lo que necesita, qué es lo que está buscando y en base a eso, pues poderle apoyar. Efectivamente, pues hay papás o habemos papás que a lo mejor nos cuesta un poquito más de trabajo poder estar o participar del mismo evento. Sin embargo, yo les digo, ¿qué sería mejor que se fuera solo o que se fuera contigo? Entonces, ahí hay una diferencia donde dices, híjoles, creo que entonces sí mejor iría con él, aunque no estoy tan convencido o tan convencida, pero a final de cuentas, pues siempre yo les digo, es el acompañamiento que le tienes que dar a tu hijo para evitar que vaya a buscar de manera inadecuada o con las compañías no tan adecuadas para conocer sobre los temas. ¿Y de qué manera les repercute si ellos se portan rebeldes y si se van, pues, a recibir todo ese tipo de información que tal vez no haya claridad, porque casi siempre con quien platican es con sus iguales? Entonces, pues están igual de confundidos que ellos, ¿no? O buscan en redes sociales, pero obviamente no son páginas especializadas, sino pues nada más lo que opinan otros igual que ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto les repercute a ellos a esas edades estar expuestos a ese tipo de información? Pues por lo general sería, por eso nos limitan hasta las redes sociales, ¿no? Siempre dicen mayores de 18 años. Y cuál es la finalidad? Que exista ya una madurez. Sin embargo, pues estamos viviendo una época donde el bombardeo de información dentro de las redes sociales o hasta en el mismo teléfono, pues llega. De una u otra manera me ha tocado ver chicos que dicen, estaba yo buscando una información y me llegó otra totalmente diferente, ¿no? Y me llamó la atención y entonces empecé a buscar y a revisar y entonces eso los lleva a un despertar prematuro hablando sexualmente hablando. Entonces, sí es importante, a veces los chicos dicen es que mi papá me tiene muy controlado, ¿no?
la computadora, el teléfono y los electrónicos. Sin embargo, es con esa finalidad. Todo tiene que ir como a su ritmo y a su tiempo. Y cuando no se va dando en estas etapas como debe de ser, pues siempre va a haber algo que repercuta en su ideología y sobre todo hasta en su actuar. Entonces, sí es importante a veces dicen por ahí, el control parental cuando hablamos de cuestiones electrónicas, con la finalidad de que tengan la información necesaria, digámoslo, y no más allá de lo que necesita en ese momento, pero pues ya depende de los papás también. Me ha tocado ver papás que, pues dicen, yo desde chiquito quiero enseñarle y decirle porque en el mundo de allá afuera, pues las cosas están más difíciles y es mejor que lo sepa desde aquí y pronto para que cuando salga ya no se asuste o no tenga otro tipo de ideas, ¿no? Y también se vale. Y regresamos a lo mismo de al principio, tiene que ver mucho con cada familia, con cada padre, y el ir evaluando qué es lo que necesitan. Pero sí, lo más adecuado es que todo vaya en ritmo a las etapas de desarrollo que va llevando cada uno de sus hijos, ¿no? Es que fíjate que ahora que dices lo del control parental, pues yo he platicado con ellas, pero pues ahorita más con mi otra hija porque pues es la adolescente y nosotros siempre hemos tenido ese control parental de controlar las redes sociales e incluso de que no pueda haber muchas páginas, ¿no? Pero que, ¿sabes? Últimamente me he enterado pues sí, o sea, en mi teléfono no puedo, pero pues tengo amigos que en su teléfono sí podemos, ¿no? Es Entonces ya es que, así como ya es inútil todo lo que uno haga exacto, es que en yo siento eso, que ahorita ya con las herramientas que hay, o sea, con la facilidad que hay para conseguir la la información. información, las cosas, todo eso, como que sí está difícil establecer un límite de, pues, o sea, como ir siguiendo justamente la línea del desarrollo, las etapas, como que siento que sí está difícil No, pues ahorita. sí está difícil. Sí, la verdad es que sí. Aquí yo les digo a los papás, a final de cuentas, la etapa de la adolescencia es la experimentación en todos los ámbitos. Entonces, lo que papá y mamá enseñaron desde pequeñitos hasta antes de empezar la adolescencia son las bases. Entonces, pues tú ya le das las bases a tu hijo y a partir de la adolescencia te toca así seguir monitoreando y ayudándolo y coachándolos, les digo, pero ahí se va a ver plasmado todas las bases que le diste y efectivamente pueden llegar. Me ha tocado ver que llegan los amigos y les hablan de temas que a lo mejor nosotros como papás no queremos que todavía conozcan. Sin embargo, con las bases que tú ya le diste a tu hijo o a tu hija, puede que lo maneje de una manera más sabia, ¿no? Porque ya trabajaste en ello. Efectivamente, esta es la edad donde también cometen muchos errores y a pesar también de las bases que uno pueda darles, pues van a tener sus tropezones y a veces los papás quieren evitarlos. Sin embargo, pues es también importante hacerles saber que allí vas a estar, que a pesar de que a lo mejor la pueda regar en algo, pues ahí vas a estar, ¿no? Y tiene que ver con esta parte que dice Bren, ¿no? Pues a veces es difícil poder limitar y efectivamente, pues si no lo tienen ellos, no tienen el acceso a ellos, siempre va a haber alguien más que les pueda decir o informar. Pero sobre todo, que si hay esa comunicación recíproca en casa, hasta llegan y te lo comparten y te dicen, ¿sabes qué? Fulanito me dijo, me enseñó, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya entra la parte de mamá o la parte de papá de darle el punto de vista y de apaciguar esa información que llegó de otro lado. Pero siempre, yo siempre les digo, el flujo de comunicación es esencial para que aunque sucedan ese tipo de situaciones, tú puedas ayudar a tu hijo y sobre todo que llegue a compartirte. Aunque al adolescente de repente ya no quiere compartirle a los papás, si ve que el papá no se alarma, no se pone intenso, dicen ellos, ante un tema, pues entonces es fácil llegar y decirle, ¿sabes qué pasó esto? Me enseñaron esto, porque sé que me va a escuchar y que no me va a juzgar. Y que a lo mejor me va a decir, híjoles, la regaron en que te dijeran esa información o está mal esa información, pero no hay un juicio como tal para la persona y entonces se siente con esa
confianza de ir y de decirte, pasó esto o me enseñaron esto, ¿no? Ok. O sea, sí es importante. Bueno, ajá. ¿Qué? Dilo. O sea, entonces sí es importante que desde chiquitos, por ejemplo, en el caso de la marcha, pues que pues empiece a hablar de esos temas, ¿no? Si es que siento que ahorita ya es inevitable no hablar de estas cosas. O sea, porque si fuera algo que se oculte, por decirlo así, en el caso de la marcha, que es lo que estábamos tratando, pues sí podrías como evadir un poco a lo mejor o manipular esa información. Pero como ahorita ya es tan fácil, siento que ya debe ser un tema como de que lo traten desde chiquitos, que sepan, que vayan sabiendo de qué se trata y pues ya de ahí pues se toman decisiones. Incluso hasta creo que puede ayudar a que ya no tengan tanta curiosidad después. Como ese morbo de que, o sea, que su razón para ir a la marcha, por ejemplo, sea una cuestión de morbo y no porque pues realmente tenga interés genuino en ir. Pues no sé, no sé. Es que siento es que aquí nunca se ha negado a hablar de eso. Estoy de acuerdo, ¿estamos de acuerdo? Pero en Nunca se cuanto ha te negado. dijimos, tú, no, 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 ¿cómo creen? espérense, ¿Cómo no, pero creen? una cosa es saber qué sabes de eso, de qué se trata. Ah, llévame. Eso es muy distinto. Pero, o sea, en cuanto te dijimos llévame, tu Ajá. reacción fue de no, 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 pues sí, es ajá, que yo no no preguntó. como que he ido, pero sí he estado muy cerca y la verdad es que a mí no me encanta, ya lo había expresado en el podcast anterior, no me encanta ver personas desnudas, no porque me espante, o sea, más bien, no me encanta saber que mi hija va a ver personas desnudas cuando es un adolescente, ¿no? O un niño. Entonces, yo no me niego a hablar, podemos hablar horas, toda una tarde le dedicamos, pero de eso a que las lleve, a mí no me parece. Y Liz también ya nos dijo depende de los papás. O sea, no está mal que los lleves, no está mal que no los lleves. El punto es que si yo me niego a hablar, pues eso sí sería muy malo. Pero yo sí hablo lo que ustedes quieran, pero lo que yo no hago es llevarlas, ¿no? ¿Eso estaría mal? Pues no sé, tal vez. Es que ahí entraría lo que les decía al principio. Es decisión de los papás, el decir en este momento no te puedo llevar y explicar o argumentar la postura, ¿no? Pero también la parte que dice Bren, eh, cada vez, cada año, si se van dando cuenta, cada año esta libertad es más visible y es más tangible en las realidades sociales. Anteriormente, o a lo mejor en nuestras épocas, Rosy y mía, donde pues las parejas se ocultaban y era como un secreto a voces, ¿no? Hoy en día, con el movimiento, lo que se busca es esta visualización y esta aceptación y lo podemos cualquier lado. Ya hoy en día podemos ver a parejas de papás o de mamás en la escuela llevando a sus hijos a la escuela como tal o a algún evento dentro de la escuela y que tenemos que aprender como sociedad a normalizarlo porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Así como al principio, este costaba trabajo decir es que es una mamá separada o es un papá divorciado. Hoy en día también hablamos de este nuevo concepto de familias y que efectivamente tiene que ver mucho a veces la ideología religiosa, la ideología social, que nos lleva a determinar si está bien o si está mal, pero que hoy en día la estamos viviendo y que también los niños la van a ir viviendo, porque llegan momentos así como dicen, mis papás están separados y vivo con mi mamá o vivo con mi papá, o mis papás se volvieron a casar, entra la misma dinámica donde pues yo tengo dos mamás o tengo dos papás, y entonces, ¿cómo vas a manejar eso en cuestión de aceptación y de no juzgar a las otras familias cuando ya lo viven dentro del salón de tu hijo, por ejemplo, ¿no? Que ya hay mamás que llevan a sus niños o papás que llevan a sus niños y que tu mismo hijo te dice, es que fulanito tiene dos papás o sutanita tiene dos mamás.
efectivamente tenemos que trabajar con la parte de no enjuiciar y de esta cuestión de aceptación. Y viene también la parte de la marcha, pero también entra la parte que decimos, la desvirtualización del evento, porque efectivamente hay momentos donde llega a haber muchos desnudos y hay eventos que me ha tocado ver donde es muy tranquila, muy pacífica, sí van las parejas, haciendo pues de este gusto de exponer, de esa tranquilidad, de exponer pues sus preferencias, pero sin esta parte de los desnudos, ¿no? Y que también es aceptada. Pero efectivamente, conforme ha ido avanzando, ha tenido como diferentes enfoques y entonces, pues sí, puede que te toque una marcha donde esté muy ligera y tenga el enfoque de inicio y habrá otra donde pues sí te va a tocar tener personas desnudas bailando y divirtiéndose, ¿no? Son las que me han tocado a mí. Así es, porque también es válido, siento yo, a lo mejor no decir, no, no va a haber nada de ir, deja que crezcas un poquito más y sí podemos ir. Eso yo creo que también se vale, ¿no? Sí, exacto, exacto. A lo mejor decir, bueno, en este momento no es lo adecuado o consideramos nosotros como familia que no es lo adecuado, pero si quieres y le das un parámetro de tiempo, cuando tengas tal edad, vamos, pero ya con una mentalidad más madura para que sea lo que sea que visualices tú, sepa cómo manejarlo tu cerebro. Y a lo mejor yo siempre les digo, los ejemplos ayudan muchísimo a la juventud. Entonces, por ejemplo, hacerle ver esta parte que les decía, pues la clasificación de las películas. Si no te dejábamos o no te llevábamos a ver X película porque no era apta para tu edad y después la pudiste ver porque ya entrabas dentro de los rangos de edad que se estipula, lo mismo va a pasar con el evento. Ahorita no es lo adecuado para que vayamos, sin embargo, cuando ya tu límite de edad me dé para poderte llevar, entonces con gusto vamos y lo visualizas, lo disfrutas, lo experimentas, pero ya desde otra perspectiva. Yo siento que esa es la respuesta correcta. Bueno, y aprovechando que aquí está la experta, pues a mí me gustaría abordar otro tema que va relacionado también, pero desde el punto de las redes sociales. A mí me gustaría saber qué tanto influyen las redes sociales en los niños o adolescentes para que determinen su orientación sexual, porque siento que están tan confundidos y luego con todo el bombardeo de información, pues ahí como que se desvían, ¿no? Ok. Pues mira, no puede ser un determinante como tal. Creo que un determinante más marcado puede ser el contexto en el que se desenvuelven más que las redes. Sin embargo, tampoco las podemos dejar de lado porque creo que van de la mano. Si hay inquietudes o hay situaciones donde experimenten de manera física, digámoslo, o tangible, después se van a las redes a buscar más información y entonces ahí es donde pudiera facilitarles más todo lo que están buscando o todo lo que les está generando inquietud. Pero en las redes como tal, considero que no. Tiene que ver con lo que viven en su realidad y que después los lleva a buscar la información a través de las redes. Entonces, sí, ahí sí dependería, pero va de la mano. No podríamos decir que sí las redes como tal sí afectan o sí determinan el que ellos tengan esa búsqueda de orientación a partir de lo que encuentran en las redes. Efectivamente, cuando hay inquietudes o hay situaciones que van viviendo en su día a día, lo que va a pasar es que van a empezar a indagar. Y a la hora de indagar hay que ver en qué se están refiriendo, ¿no? Ok, es que fíjate que yo lo he notado mucho, pues con mis alumnos, que pues los veo muy tranquilos, empiezan a recibir todo este tipo de información, de alguna manera, como dices, les llega y pues ya resultan que pues ya no es lo que eran, sino que ya se sienten de otra manera, se sienten como con características, mm, ¿cómo se dice? Se apropian de eso, sienten como que se identifican
con toda la información que les está llegando y digo, ay, a lo mejor si no les llegó la información, ni siquiera se dan cuenta de nada o no se identifican con nada y siguen su vida como es, ¿no? Siento, no sé, que sí les influye de alguna manera, de manera importante. Sabes que cuando ya están las características, solo corroboran con ese bombardeo de información. Entonces es cuando pueden llegarse, digamos, a empoderar de sí me identifico, veo características y entonces viene la parte donde dicen sí, ¿no? Pero no como tal. O sea, es como te decía, es esa parte donde ya traen innato algo y entonces empiezan a cuestionarse y a la hora de cuestionarse empiezan a indagar y entonces, como dices, empiezan como casi su checklist de Ajá. sí, 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 sí o no, no, no. Y entonces dicen sí. Pero, y pasa no nada más en esto, ¿eh? O sea, pasa en muchas otras cosas. Hoy en día, por ejemplo, si hablamos meramente de las redes sociales, ahorita está muy en auge esta parte de identificarse con las neurodivergencias. Y entonces ahorita hay muchos jóvenes diciendo, es que yo soy neurodivergente y empiezan a decir, porque yo ya me hice el test de no sé qué, porque yo me vi ciertas características, y entonces Justo, empiezan a sí. sacar, ¿no? Y es exactamente lo mismo, pero no significa que nada más porque se hicieron los test o identificaron o con este bombardeo de TikTok, de todas las redes, ¿no? Que empieza a llegar, sino que ya lo traen, ya lo traen acá, ya lo traen acá, y entonces llega la información y entonces sí empiezan a hacer su listado, ¿no? Y empiezan a decir sí, no, sí, no, sí, no, y entonces toman una determinación de, pues parece que sí o parece que no, pero siento que sería más como un reforzador, los medios serían más un reforzador que un incitador, así lo vería yo. Bueno, así se los podría decir. Ok. No, Pensé que no, ibas a me decir algo. sorprendí. Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que los padres deberíamos de considerar cuando los hijos están expuestos a estos temas? Sobre todo ahorita, ¿no? Porque desde Sí. chiquititos ya se les da un teléfono, ya se les da pues todo como el acceso. Entonces, pues sí. Pues tendría que ser una cuestión de acompañamiento como tal. Los papás siempre les dicen, tienen como un sexto sentido para todo. Y entonces tú conoces a tu hijo y sabes pues los alcances y las limitaciones. Efectivamente va a haber veces que van a decir los papás, no lo reconozco por cómo está actuando o no lo reconozco por lo que me acaba de decir. Sin embargo, sí es importante esta comunicación recíproca y sobre todo ese acompañamiento que damos desde casa. Cuando los papás están al pendiente de lo que está pasando con sus hijos y de los cambios que están presentando, es más fácil que puedan tanto acompañarlos como también guiarlos o encaminarlos para que ellos se sientan con esa adecuada confianza de poder decir, me vivo o me siento de esta manera. Y entonces podemos buscar información juntos o pues la voy a buscar solo si siento que mi papá o mi mamá pues no me están apoyando o me están enjuiciando. Entonces, pues sí tiene mucho que ver el acompañamiento que vayan dando los papás para que los hijos, independientemente de que están en una etapa difícil, puedan vivirse con esa tranquilidad de buscar la información. Sí va a haber momentos donde la información la van a buscar con los amigos, esa es una realidad, porque están en una etapa donde pues lo más importante es lo que me dicen mis amistades, es lo que estoy buscando, el ser aceptado socialmente, y para mí tiene un mayor peso las amistades en este momento que, que la parte familiar. Entonces sí tiene mucho que ver esto, pero sobre todo pues que el hijo o la hija siempre se viva
con ese acompañamiento de papá o de mamá ante ese tipo de situaciones y sobre todo ser muy claros de que si necesitan platicar, pues ahí van a estar, porque eso les va a dar otro panorama de cuando tengan una inquietud sobre las preferencias que ellos empiecen a presentar. Entonces el consejo para los padres sería, pues, acompañarlos, tal vez investigar juntos, porque pues uno, pues es padre, pero no lo sabe todo, ¿estás de acuerdo? Entonces es investigar juntos y tal vez a lo mejor llevarlo con algún experto para que pues juntos también nos expliquen la manera en que debemos abordar esos temas con los hijos, ¿no? Porque pues sí somos papás, pero Y sobre todo no irse a esos extremos del no, o sea, eso no, y no sé qué. Siento que más que nada es del tema religioso, ¿no? Porque todavía hay algunos papás, o incluso que la familia influye en que pues los papás sean así y que digan como de que no, eso no es posible. Pero yo siento que no va a ser religioso porque todavía hay papás que dicen, ay, no, pues si mi hijo es hombre, somos machos, ¿no? Ah, bueno. Y cosas así. Y dices, híjole, y el hijo no se siente como tan macho. Entonces, pero es que, no sé, a mí se me hace en estos tiempos, con todo el respeto que todos merecen, a mí ya se me hace como mucha exageración todo lo que ha salido, ¿no? O sea, ya no soy, ahora ya me gusta el árbol o ahora ya me gusta un objeto, ¿no? O sea, eso ya se me hace como un extremo se quieren sentir tan diferentes que ya se casan con el objeto, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, híjole, si no existiera nada de eso, a lo mejor su vida la llevarían pues X, ¿no? O sea, normal. Pero ya hay tanta como necesidad de ser diferente que, o sea, ya se me hace como ya mucho. O sea, ya ve el LGBT, Q y R y ya es así como muchísimo e incluso ha salido un movimiento que ya ni entre ellos se reconocen, ¿no? Porque como que ya están llegando al extremo. Entonces, por eso la pregunta esa era de tanta información no influirá en que vaya saliendo más y más y más y más cosas que pues de alguna manera hacen que pierdan el equilibrio, pienso yo, ¿no? Pues es que también pienso que tú lo sobrepiensas demasiado. Ay, Yo sí, siempre cuando le he se dicho, trata de los hijos. ajá, yo siempre le he dicho a mamá, es que tú sobrepiensas cada cosa, o sea, no todo se trata de tan extremo, tan radical, al menos desde mi punto de vista, pero efectivamente yo no tengo hijos. Pero para Ajá. eso trajimos a una experta para que nos explique. A final de cuentas, como dice Bren, es esta parte donde cuando lo vives desde la parte de papá o de mamá, te cambia la perspectiva y esa es una realidad. Sin embargo, sí socialmente hay muchas cosas que se han ido como a los polos Ajá. y los polos tampoco son tan buenos, entonces siempre debe de haber un punto medio, ¿no? Es como hablando de estos mismos temas, o sea, o te vas a lo extremadamente religioso y entonces todo es malo, o te vas a todo a la parte contraria, que donde es la liberación, pero la liberación al 1000%, y entonces tampoco es bueno. El punto medio donde como sociedad aceptamos, respetamos, convivimos, y no juzgamos, la frase icónica hoy en día de no juzgamos. Escuchamos, no juzgamos. Exacto, tiene que ver ese punto medio y para todas las cosas, ¿eh? Ahorita porque le estamos hablando sobre los movimientos y las nuevas clasificaciones, ¿no? Pero en todo debería de haber un punto medio. Los extremos no nos ayudan y lo hemos visto en muchas situaciones y en muchas cosas socialmente, que las polaridades siempre nos llevan a problemas. Los puntos medios nos llevan a ser más congruentes, más conscientes, tanto de nosotros como de nuestro entorno. Entonces, va para este tipo de situaciones también. Eh, yo siempre les digo, es esta parte del respeto y de tu libertad. Tu libertad termina en el momento que empieza la libertad del otro. Entonces, pues tiene que ver mucho con el respeto. Se va dando sobre la marcha, efectivamente, pues tienen esa libertad de poder salir y expresar estas diferencias y el ser escuchados y el que se viven diferentes, sí,
pero a lo mejor entra también la parte que decía Rosy. eh, Puedes ir a hacer la marcha, pero ahí siento o consideramos que ya a lo mejor puede ser muy grotesco, muy burdo el ir desnudos, ¿no? Por ejemplo. Entonces debe de haber un punto medio porque a final de cuentas pues es un evento social y en un evento social pues hay muchas familias que pueden coincidir en el mismo espacio y que lo vean de diferente manera. Sin embargo, pues siempre los puntos medios nos va a ayudar a que nos apoyemos, nos respetemos y valoremos cada una de las diferencias, porque a final de cuentas no es más allá más que una cuestión de diferencias en cuestión de gustos, en cuestión de ideas, en cuestión de creencias, y que todas son muy respetadas. Por eso siempre es importante verlo y vivirlo desde la familia y cómo lo vamos a ir trabajando como familia. ¿Para qué? Para que eso sea una réplica también para los hijos, esta parte de respeto, de aceptación, de poder convivir con las demás familias, porque es la realidad con la que nos estamos enfrentando hoy en día y que sobre todo pues tiene que ir fluyendo si queremos estar tranquilos con el resto de las personas con las que nos llevamos o interactuamos o vamos a interactuar a futuro, sin generar juicios o cosas más allá, ¿no? Así es. Pues sí, ya ves. ¿Tú? Pues yo ya por último, Sí, sí. a mí me gustaría saber qué consejos le darías a los papás. Y a los adolescentes también, tal vez. No, pues ni sabes mi A pregunta. ver, perdón, ya. ¿Qué consejo le darías a los papás si te llega un hijo y te dice, soy gay, trans, y todo, ya sabes, ¿no? La diversidad que hay. Entonces aplica también para mí, ¿no? De mi lado. ¿Qué consejo le darías a un adolescente? Bueno, más bien, pero es que son dos preguntas, porque uno, ¿qué consejo le das a los papás? Y qué consejo le das a los hijos para decirle a los papás, Ajá. que es diferente. Pero primero a los papás. ¿Ok? ¿Qué le decimos a los A los papás? papás, aprender a escuchar a sus hijos. Recuerden que a veces los prejuicios nos llevan a alejarnos y el que tú juzgues las preferencias de tu hijo va a hacer pues que se aleje, y acuérdate que si de por sí para ellos puede ser difícil el poder decir, esta es mi orientación y así me vivo, si te lo está confiando es por algo y entonces tendríamos que ser muy receptivos. Y si nos está conflictuando muchísimo internamente, porque eso es lo que pasa a veces con los papás, tiene que ver mucho con la idealización de lo que esperamos de nuestros hijos, pues sí sería el pedir ayuda a un profesional de la salud, no para cambiar las ideas de tu hijo, y eso debe estar bien claro. No es para que deje de pensar en que le gustan los niños o le gustan las niñas, no, sino para poder trabajar en esta aceptación. Porque a final de cuentas, el que tu hijo o tu hija te diga que tiene otro tipo de preferencias, a veces corta esta parte de idealización que tenemos hacia los hijos, y eso pues es un duelo también. Entonces, para poder seguir apoyando a tu hijo y aceptarlo en lugar de llegar a esta parte de juzgar o de decir, ya no eres mi hijo, y romper esta unión de sangre que a final de cuentas es necesaria, pues sí sería ese acompañamiento para poder dar la mejor aceptación de papá hacia el hijo sobre estas preferencias. Si te lo comparte tu hijo y tú te sientes tranquilo y sabes si lo vas a acompañar, pues seguir sobre esa misma. Pero si es algo que a la hora de que tu hijo te lo está compartiendo te conflictúa demasiado, pues sí pedir ayuda profesional para que puedas llegar a ese punto de aceptación y sobre todo pues pasar ese duelo emocional, porque efectivamente es un duelo emocional a las expectativas que tú tienes con respecto a tu hijo, ¿no? Esa sería para los papás. Para los hijos, ¿cuál era la pregunta, Bren? Perdón. ¿Qué consejo le darías a un adolescente que, no sé, por Se ejemplo, siente. que yo diga, le quiere decir a mi mamá que soy lesbiana, pero pues no sé cómo decirlo, o sea, ¿cómo lo abordas? Primero, desde la claridad que tengas de ti. Sí es difícil a veces afrontar, y creo que es donde más les cuesta trabajo a los chicos, platicarlo con los papás.
porque saben que los papás van a emitir un juicio sobre lo que yo diga. Entonces, primero tener la claridad de cómo lo quiero transmitir y de la seguridad de lo que viene, porque efectivamente cambia mucho la perspectiva que los papás a veces llegan a tener. Y si lo que queremos es que nos escuchen, entonces sí tenemos que ser muy claros para que del otro lado realmente me escuche, entienda y no me juzgue. Ese sería lo principal. Entonces, teniendo la claridad, yo a los chicos les digo, si tú tienes la claridad de lo que tú estás sintiendo y de lo que tú estás viviendo, de esa manera compartirlo, pero sobre todo con tranquilidad para que del otro lado también lo vivan con tranquilidad. Sí, hay papás que pues son muy reactivos, ¿no? Efectivamente, como decían hace un ratito, pues es la parte del machismo, las ideas, las creencias religiosas, lo que está bien y lo que está mal si hablamos socialmente o religiosamente. Entonces, sí es importante el hacerlo de la manera más tranquila posible y si vemos que del otro lado no hay mucha empatía y hay mucha reactividad, entonces de igual manera, a lo mejor no con un profesional, sino a lo mejor con alguien con el que me sienta tranquilo o a gusto para poder platicarlo y pedir ayuda de cierta manera para ver cómo llegarle al adulto para que el adulto realmente me escuche porque si no, pues también estamos viviendo una situación de estrés. Los chicos, por lo general, cuando pasan este tipo de situaciones, dicen, pues, quiero salir del closet, como lo dicen ellos, ¿no? Pero no sé porque mi papá me va a decir o mi mamá me va a decir o me van a correr de la casa. Me han tocado ese tipo de comentarios, ¿no? Pues sí, es necesario compartirlo, pero tú también conoces los alcances de tu adulto en este caso tu papá o tu mamá, y si ves que las cosas van a estar pues difíciles, entonces sí ver la manera de pedir ayuda a alguien para poderlo compartir, porque muchas veces los chicos se viven tranquilos, pero a la hora de expresarlos no son aceptados y entonces viene una situación bien difícil que tiene que ver con la no aceptación del papá o de la mamá y eso les causa un desajuste emocional enorme. ¿Por qué? Porque se viven no acompañados o no aceptados en base a esas diferencias pues eso lleva también a que los chicos a veces tomen decisiones inadecuadas, este, por no ser aceptados por los papás bajo las preferencias que ellos van teniendo, ¿no? Ok, pues sí, Ay, está fuerte el tema. hasta me cansé. Ay, pues de mi parte es todo. No, pues también de la mía. Muchísimas gracias, Liz, que quisiste compartir tus conocimientos con nosotros y con los que nos escuchan. Estoy segura que este episodio les va a servir a muchos porque como papás pues tenemos dudas, pero hay veces que por las circunstancias que quieras no nos acercamos a los expertos y hay veces que tomamos decisiones que pues no son las mejores, ¿no? Entonces yo creo que con esta información pues vamos a tener un poquito más de claridad. Y yo creo que este tema da para mucho más, pero pues por cuestiones de tiempo, Así es. pues ya, no sé, ya saben, si tienen alguna duda, ponerlo en los comentarios, compartir. Nada más, muchísimas gracias por la invitación, por compartir y pues estuvo bastante ameno. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y bueno, pues nos estaremos viendo en otro episodio de Reconciliando con, ya les dijimos, nuevas voces, nuevas ideas frescas. Y expertas. Y expertas, claramente. Sí, 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 claro que sí. Y ya saben, si quieren que hablemos de algún tema, pueden ponerlo en los comentarios, mandarlo personal, como quieran, ¿no? Sí, ya saben las redes. No olviden suscribirse y darle 5 estrellitas si es que vienen de Spotify. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio de Reconciliando. Yo soy Bren. Yo soy Rosy. Y nos vemos. Bye. Adiós.